Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, donde desgranamos las vidas y los misterios de esas personalidades que tanto admiramos. Hoy prepárense porque venimos con una bomba, una noticia que ha puesto a todo el fandom en un estado de shock, de euforia, de pura incredulidad. Vamos a hablar de una conexión que muchos creíamos que era cosa del pasado, pero que parece estar más viva que nunca. Sí, estoy hablando de ellos, de Can Yaman y de Method Demir. Y la pregunta que nos ronda a todos es, ¿podría ser que el destino, ese guionista maestro, haya decidido unir a estas dos almas gemelas de nuevo? Abróchense los cinturones porque esto se pone intenso. Si aún no lo han hecho, mis amores, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras exclusivas, porque aquí es donde la información llega primero y con el corazón abierto. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Porque sé que están ansiosos por saber de qué va todo este revuelo. Resulta que últimamente las redes sociales, esos termómetros infalibles de lo que está pasando en el mundo del espectáculo, se han encendido de una manera espectacular. Y todo gracias a unos pequeños guiños, unos detalles, unos gestos que para los que llevamos siguiendo de cerca la historia de Can y de Met desde los tiempos de Erkentzicus, son más que evidentes. Hablamos de Pájaro Soñador, esa serie que nos conquistó a todos, que nos hizo suspirar, reír y, por qué no decirlo, llorar un poquito. La química entre Can Yaman, nuestro divino Can, y de Method Demir, nuestra dulce Sanem, era tan palpable, tan real, que a muchos nos costó separarlos en nuestra imaginación una vez que las cámaras se apagaron. Y no éramos solo nosotros, ¿eh? Los propios actores en entrevistas a menudo hablaban con un cariño y un respeto que sugerían algo más que una simple relación profesional. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Pues bien, ha sido un cúmulo de pequeños detalles, como les decía. Empecemos por las redes. Últimamente tanto Can como Demet han estado compartiendo contenido en sus plataformas que, si uno presta atención, tienen un aire nostálgico, como si estuvieran recordando viejos tiempos. Por un lado, Can ha compartido alguna que otra foto de escenas icónicas de Erkentzicus, acompañado de mensajes que denotan un cariño especial por ese proyecto. Y no es solo eso, amigos. Recientemente hemos visto que ambos, de forma casi simultánea, han empezado a seguirse mutuamente de nuevo en Instagram. Y sí, sé lo que están pensando, ¿pero no se seguían ya? Pues aparentemente hubo un lapso de tiempo, un silencio digital, donde habían dejado de seguirse. Y ahora, ¡bam!, de nuevo en la lista de seguidores mutuos. Para muchos, este es el primer gran indicio de que algo se está cocinando. No es algo que ocurra por casualidad, ¿verdad? Pero la cosa no se detiene ahí. Los fans, siempre detectives incansables, han estado observando cada uno de sus movimientos. Se rumorea, y aquí entramos en el terreno de las especulaciones, pero muy bien fundamentadas, que han sido vistos en los mismos círculos compartiendo eventos, e incluso, y esto es lo más jugoso, hay quienes afirman haberlos visto juntos en momentos más privados. Por supuesto, todavía no hay pruebas contundentes, no hay fotos juntos en actitud romántica, pero las coincidencias son tantas que es difícil ignorarlas. Piensen en esto, un actor que está en la cima del éxito internacional, con proyectos en Italia y otros países, y una actriz que también está triunfando en Turquía y con proyecciones a nivel mundial. Que sus caminos se crucen de nuevo y de forma tan evidente en las redes, no es algo menor. Y luego está el tema de sus recientes declaraciones. Ambos por separado han hablado recientemente sobre el legado de Erkentzicus y sobre la importancia de esa experiencia en sus carreras. Can en una entrevista mencionó que Erkentzicus fue un punto de inflexión, un proyecto que le abrió muchas puertas y que guarda con mucho cariño. Y Demet, también en una ocasión reciente, habló de lo especial que fue trabajar con Can, resaltando la energía que compartían en el set. Son comentarios que, sumados a los hechos, hacen que el corazón empiece a latir un poco más rápido. ¿Es posible que ambos sientan esa misma nostalgia, ese mismo apego por lo que vivieron juntos? Y si esa conexión, esa alma gemela, que muchos percibimos, nunca desapareció del todo, sino que simplemente estaba esperando el momento adecuado para resurgir. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar la explosión de popularidad que tuvieron juntos. Erkentzicus no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno global. Las redes sociales se llenaron de memes, fanfics, teorías de fans, todo giraba en torno a Can y Demet.
Su química trascendió la pantalla, y por eso el público se involucró tanto en su supuesta relación fuera de cámaras. Cuando confirmaron su separación, muchos se sintieron decepcionados, como si hubieran perdido algo especial. Y ahora, con todos estos indicios, es como si se reabriera esa herida, pero esta vez con una esperanza renovada. La idea de que ellos, las dos mitades de esa pareja soñada, puedan estar reencontrándose, es algo que emociona profundamente a una gran parte de su audiencia. Los detalles son cruciales aquí, ¿verdad? No se trata solo de un like o un comentario aislado. Estamos hablando de seguimientos mutuos en redes, de compartir contenido nostálgico, de la coincidencia en eventos. Son pequeños fragmentos de un rompecabezas que parece estar empezando a encajar. Y el fandom, que es increíblemente perceptivo, ha notado cada uno de estos movimientos. Los comentarios en las publicaciones de ambos, los hashtags que se vuelven tendencia, todo apunta a que la esperanza de un reencuentro es muy fuerte. Y cuando la esperanza es tan grande a veces, solo a veces el universo conspira para que suceda. Pensemos en las implicaciones. Si esta conexión se estuviera fortaleciendo, ¿significaría esto un posible regreso a la actuación juntos? Imaginen el impacto. Una nueva serie, un nuevo proyecto cinematográfico. Sería un evento de proporciones épicas. El público estaría pidiendo a gritos verlos compartir pantalla de nuevo. Y para ellos como artistas podría ser una oportunidad para reconectar con una etapa muy exitosa de sus carreras y quizás, solo quizás, con algo más personal. Pero seamos cautos. Aún debemos esperar. En el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y los rumores pueden ser solo eso, rumores. Sin embargo, cuando hay tantos hilos conectándose, es difícil no prestar atención. La energía que compartían en Erkencikus era única. Esa chispa, esa complicidad que se veía en cada mirada, en cada gesto, es algo que no se fabrica fácilmente. Y es precisamente esa autenticidad lo que hizo que millones de personas se enamoraran de ellos como pareja. Los fans han estado analizando cada detalle de sus vidas recientes. Por ejemplo, se ha notado que ambos han visitado lugares similares, han publicado fotos con estilos parecidos, o han hecho comentarios sobre temas que curiosamente coinciden. Para algunos, esto es una señal inequívoca de que están en contacto, de que sus vidas se están entrelazando de nuevo. Y la verdad es que cuando uno ve todas estas coincidencias, es difícil no dejarse llevar por la emoción y la esperanza. Recuerdo vívidamente la reacción del público cuando empezaron a salir los primeros rumores sobre su posible relación durante Erkencikus. Era una locura. La gente estaba emocionada, compartiendo todo tipo de especulaciones. Y cuando la serie terminó, y poco después se confirmó su separación, fue un golpe para muchos. Ahora, este resurgir de posibles indicios, esta reconexión en el ámbito digital, trae de vuelta esa esperanza. Es como si el destino les estuviera dando una segunda oportunidad. Y es fascinante observar cómo el fandom se ha organizado para seguir cada pista. Hay cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar información sobre ellos, a analizar sus publicaciones, a buscar cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir estos rumores. Es un trabajo de detective apasionante y la verdad es que hasta ahora, las piezas parecen encajar de una manera muy convincente. Ahora, para ser honestos, el concepto de alma gemela es algo que nos gusta mucho en las historias de amor. Y Can Yaman y Demet Özdemir, para muchos, representaron esa idea en la vida real. La conexión que tenían era tan fuerte, tan especial, que trascendió la pantalla y tocó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Por eso, la idea de que puedan estar juntos de nuevo, de que esa chispa que tanto admiramos pueda haber vuelto a encenderse, es algo que genera mucha expectación y, por qué no, mucha alegría. Así que, mis queridos, aquí estamos, al borde de algo que podría ser increíble. Los indicios están ahí, las coincidencias son fuertes, y la esperanza del fandom es inmensa. Estamos presenciando el renacer de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Solo el tiempo dirá la verdad. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue escribiéndose, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contársela con todo el detalle y la pasión que merece. Para ir cerrando este episodio que nos ha dejado con la adrenalina a flor de piel, podemos decir que los recientes acontecimientos en las redes sociales
las coincidencias en sus vidas públicas y privadas, y el cariño que ambos aún profesan por su proyecto conjunto, Erkencicus, han reavivado la llama de la esperanza entre sus seguidores. La idea de que Can Yaman y Demet Özdemir puedan estar reencontrándose, que esa conexión especial que tanto nos cautivó pueda estar fortaleciéndose de nuevo, es un escenario que tiene a todos expectantes y emocionados. Aunque aún no haya confirmaciones oficiales, la suma de estos detalles sugiere un posible renacer de su vínculo. Sea profesional, personal o quién sabe, quizás ambas cosas. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las esperanzas y las conexiones que unen a estas dos grandes estrellas. De verdad agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este momento conmigo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo o cuéntenmelo todo. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten la misma emoción que yo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y por supuesto más pasión. Chao, chao.